En este capítulo vamos a conocer el sistema solar y todos los elementos que lo componen. En la primera de las 4 partes hablaremos del sistema solar y de los elementos que lo forman. El sistema solar es el conjunto de elementos que giran alrededor de una estrella, el Sol. Y este precisamente posee el 99% de la masa de todos los cuerpos del sistema solar. Prácticamente casi todo el sistema solar es Sol, como podemos ver aquí en este gráfico. Los elementos que lo componen son los siguientes. Los planetas, que son cuerpos celestes que giran alrededor del Sol, no emiten luz y tienen una gran masa. Tenemos de varios tipos los interiores o rocosos, que son más pequeños y más cercanos al Sol, como Mercurio, Venus, Tierra y Marte, y los exteriores o gaseosos, que son más grandes y más lejanos al Sol, como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Los planetas enanos, que son cuerpos que orbitan alrededor del Sol en órbitas ocupadas por otros cuerpos, y los hay de diferentes tamaños, como por ejemplo Plutón, Makemake, Haumea o Eris. Los cometas, que son cuerpos formados por hielo, roca y polvos en órbitas lejanas al Sol. Los satélites, como la Luna, que son cuerpos rocosos que orbitan alrededor de los planetas. Y el cinturón de asteroides, que son cuerpos rocosos irregulares que giran alrededor del Sol entre Marte y Júpiter. También otro cinturón más lejano que se llama el cinturón de Kuiper. Aquí podemos ver el sistema solar, el Sol en un extremo y el tamaño de los diferentes planetas en orden de mayor proximidad a más lejanía al Sol. No se respetan aquí, lógicamente, ni la escala, ni tampoco la distancia, ni la proporcionalidad. Y esta sería la Tierra. Aquí la podemos ver. En la segunda parte hablaremos de los datos básicos del Sol, nuestra estrella principal, la que nos alumbra, y también de su ciclo de vida. El Sol es una estrella mediana amarilla de 4.600 millones de años, cuya superficie está a unos 5.500 grados centígrados aproximadamente. Se compone de hidrógeno y helio principalmente, que es el combustible, y tiene un movimiento de rotación de 28 días en sentido contrario a las agujas del reloj. Sus capas son las siguientes: la corona, que es la capa exterior, la cromosfera, que es lo que lo rodea, la fotosfera, que es la zona visible donde se emite realmente la luz, y el núcleo, que tiene varias capas. El Sol relativamente es una estrella que está en plena juventud y ha consumido tan solo 1/3 de su vida. Concretamente está ubicada en uno de los brazos de la Vía Láctea y es una estrella, como hemos dicho, joven. Dentro de un esquema del ciclo de vida de nuestra estrella del Sol podemos ver que estaría en esta zona de aquí de vida y todavía le quedarían muchos miles de millones de años de existencia hasta convertirse en una enana blanca. En tercer lugar hablaremos de los planetas del sistema solar, sus movimientos, sus datos principales, su clasificación y su descripción individual uno a uno. Todos los planetas tienen dos movimientos: rotación y traslación. La rotación es el tiempo que tarda un planeta en dar la vuelta sobre sí mismo, alrededor de un eje imaginario. Genera en teoría el día y la noche. Todos los planetas tienen un eje más o menos perpendicular, salvo Urano, que es horizontal. Y el segundo es la traslación, que es el tiempo que tarda un planeta en dar la vuelta alrededor del Sol en una órbita elíptica, y esto se le llama año. Todas las órbitas de los planetas están en el mismo plano y se desplazan en sentido contrario a las agujas del reloj. Aquí vemos una tabla comparativa de los datos físicos y orbitales de los planetas ordenados de menor a mayor distancia al Sol. Lo podemos ver aquí en la primera columna, su diámetro ecuatorial, comparado lógicamente también con el Sol,
su masa, diciendo que la Tierra, teniendo en cuenta que la Tierra es 1, pues cuál sería la masa de ellos, su densidad. Vemos que todos son más densos, especialmente los rocosos, pero curiosamente Saturno, si lo pusiéramos sobre un vaso de agua gigantesco, flotaría, es muy poco denso. Su periodo de rotación y su periodo orbital, es decir, en dar la vuelta alrededor del Sol. El más lejano, lógicamente, es un Plutón que tarda 248 años terrestres en dar una vuelta alrededor del Sol. Y como dijimos, esta sería nuestra estrella. Aquí tendríamos los planetas interiores o rocosos, los más cercanos al Sol, y luego los exteriores o gaseosos, que son los más lejanos al Sol. Recordemos que Plutón ha perdido la categoría de planeta. Ahora es un planeta enano, ya no es un planeta. La clasificación de los planetas podemos dividirlos en dos, interiores y exteriores. Como hemos dicho antes, los interiores son Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Son pequeños, rocosos, están cerca del Sol y son muy densos. Mientras que los exteriores son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Son grandes, gaseosos, lejos del Sol, están después del cinturón de asteroides, muy poco densos y todos tienen anillos, más o menos visibles, pero todos tienen anillos. El más cercano al Sol es Mercurio. Su nombre viene de que Mercurio era el mensajero de los dioses romanos. No tiene atmósfera debido a su cercanía al Sol y su temperatura varía de 425 grados de día a menos 170 de noche. La diferencia es brutal. No contiene agua por su cercanía al Sol, es el más pequeño de todos, es rocoso y es el que tarda menos en dar una vuelta alrededor del Sol. Además, no tiene satélites. En segundo lugar está Venus, que debe su nombre a la diosa romana del amor. Su atmósfera es muy densa y la capa de nubes atrapa el calor, creando el efecto invernadero. Es el más caliente de todos, con 485 grados centígrados, tiene vapor de agua, su tamaño es muy similar al de la Tierra, es rocoso, su periodo de rotación es el más largo de todos y no tiene satélites. Nuestro planeta, la Tierra, debe su nombre al dios romano de la tierra y la fertilidad, Telus. Su atmósfera está compuesta por oxígeno, nitrógeno, vapor de agua y gases. Su temperatura media es de 15 grados centígrados. Hay vida, es rocoso y las 3/4 partes están formadas por agua líquida. Además, tiene un satélite que se llama la Luna. En cuarto lugar tenemos a Marte, que debe su nombre al dios romano de la guerra. Su atmósfera es poco densa, aunque en el pasado fue mayor. Su temperatura media es de menos 63 grados centígrados y se cree que en un pasado remoto pudo albergar vida, probablemente microbiana. Es rocoso y tiene 2 satélites. El primer planeta después del cinturón de asteroides es Júpiter, que debe su nombre al dios romano supremo. Tiene una atmósfera muy densa de nubes, su temperatura es de menos 121 grados centígrados, es gaseoso, es el de mayor tamaño del sistema solar y el que rota a su vez más rápidamente. Tiene una gran mancha roja, más grande que la Tierra, que es una tormenta con vientos de 500 km/h, y 63 satélites de muy diverso tamaño. Además tiene un anillo muy tenue. Saturno debe su nombre al dios romano de la agricultura. Tiene una atmósfera de hidrógeno, su temperatura es menos 140 grados centígrados y es tan poco denso que flotaría en el agua. Tiene 61 satélites de muy diverso tamaño y un anillo de muy grandes dimensiones de hielo, rocas y también polvo. Urano debe su nombre al dios romano del cielo, su atmósfera es de hidrógeno y metano, tiene una temperatura de menos 197 grados centígrados, es gaseoso, su eje es horizontal y tiene 27 satélites de muy diverso tamaño. Además tiene 11 anillos. Y el más lejano al Sol es Neptuno, que debe su nombre al dios romano del mar. Su atmósfera es de hidrógeno, helio, vapor de agua y metano. Su temperatura es ya de menos 220 grados centígrados. Es gaseoso, es el planeta que más tarda en dar la vuelta al Sol, tiene 13 satélites de muy diverso tamaño y 4 anillos muy tenues. Y en cuarto y último lugar analizaremos otros cuerpos del sistema solar como los planetas enanos, los satélites, los cometas y el cinturón de asteroide.
Planetas enanos hay muchos y son, recordemos, cuerpos celestes más pequeños que los planetas que giran alrededor del Sol. Pero estas órbitas están ocupadas por otros cuerpos, no son órbitas libres. Tienen suficiente masa para que su propia gravedad haya superado la fuerza del cuerpo rígido, logrando una forma casi esférica. No son un satélite de un planeta u otro cuerpo estelar. Y las consecuencias de estas análisis que hemos hecho de estas definiciones es que Plutón perdió su categoría de planeta y pasó a ser planeta enano, mientras que Eris subió de categoría, pasando de asteroide a planeta enano. Otros planetas enanos serían Ceres, Plutón, Eris, Makemake, Haumea, Sedna, etc. Los satélites son cuerpos celestes que orbitan alrededor de un planeta. Por tanto, giran alrededor de él, y los hay de diferentes tamaños, pero siempre son menores que el planeta que orbitan. Un planeta puede tener desde 0 hasta infinidad de satélites, y Júpiter y Saturno son los planetas que tienen más satélites, más de 60 exactamente. Aquí podemos ver en la imagen los principales lunas de los planetas del Sistema Solar en comparación con el tamaño de la Tierra. Vemos como la Luna es una de los más grandes, a pesar de que la Tierra no es uno de los planetas más grandes. Los cometas son cuerpos celestes de hielo, polvo y rocas que orbitan alrededor del Sol en trayectorias elípticas, parabólicas o hiperbólicas. Y aquí tenemos las diferentes trayectorias, la elíptica, la parabólica y la hiperbólica. Las partes de un cometa las vemos aquí: el núcleo, la coma, la cola de polvo y la cola de gas. En latín, cometa significa cabellera, porque tiene esta forma, de cabellera. Cuando la Tierra atraviesa la órbita de un cometa, estos fragmentos penetran en la atmósfera en forma de estrellas fugaces o lluvia de meteoros. La cola de un cometa puede llegar a tener millones de kilómetros de longitud. Y una teoría dice que fueron los que llevaron los elementos básicos de la vida a la Tierra, que se llama la panspermia. Pero esto está evidentemente por demostrar. Y los antiguos los asociaban a presagios, tanto positivos como negativos. Y por último hablaremos del cinturón de asteroides, que es una región del Sistema Solar ubicada entre las órbitas de Marte y de Júpiter, es decir, de los planetas rocosos y de los planetas gaseosos. Es una especie de anillo, cuyos componentes están muy separados entre sí, aunque aquí en el dibujo parezca que están cerca, realmente están muy separados entre sí. Cada 10 millones de años se produce una colisión entre ellos, y los escombros que se originan en las colisiones pueden formar meteoros que alcancen la atmósfera terrestre. Más del 99,8% de los 30.000 meteoritos hallados hasta la fecha en nuestro planeta se han originado en el cinturón de asteroides. Alberga multitud de objetos astronómicos de formas irregulares denominados asteroides, y al planeta enano también Ceres, que tiene 950 kilómetros de diámetro. Más de la mitad de la masa total del cinturón está contenida en los 5 objetos de mayor masa, que son Ceres, Palas, Vesta, Higia y Juno. El resto son asteroides de tamaño bastante pequeño. Y su composición es, dependiendo de cada asteroide, carbónica, de silicio o de metal. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información, entra en yucam.com.